Muy buenos días a todas y todos. Les saluda Ana Lucía Estrada Domínguez, secretaria académica de la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En esta mañana, en primer lugar, les agradecemos su asistencia virtual y les damos la más cordial bienvenida a las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana 2023. Por supuesto, las jornadas académicas que por cuarto año consecutivo se realizan en modalidad virtual, hecho que ha permitido contar en estos 4 años con la participación de destacados y reconocidos académicos en el ámbito de la investigación de la producción literaria de la región centroamericana. Las 4 jornadas académicas de literatura centroamericana se aprobaron en el punto sexto, inciso 6.6 del acta número 15/2023 de la sesión de Junta Directiva de la Facultad de Humanidades del 25 de julio del presente año. Este evento académico ha programado para este año 22 sesiones virtuales con un aproximado de 80 participantes entre académicos, catedráticos, estudiantes, directores, actores teatrales, escritores, comentaristas nacionales y extranjeros. Por tal motivo, se reconoce la inmensa labor de la Junta Directiva y del Comité organizador de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. Me permito nombrar a la Junta Directiva de estas jornadas. Presidente, Maestro Santos de Jesús Dávila Aguilar. Vicepresidente, doctora Elsa Nuila Paredes. Secretaria, su servidora, Ana Lucía Estrada Domínguez. Vocal, licenciado Juan Pablo González de León. Ellos son quienes integran la Junta Directiva. A continuación, me permito mencionar al comité organizador de dichas jornadas. Coordinación General, Maestro Jorge García. Comisión de Publicidad, Maestra Nancy Franco. Comisión de Sistema Virtual, Maestra Luisa Fernanda Ramos. Comisión de Ponencias, profesora en enseñanza media, Elisa Cedillo Hermoso. Comisión de Publicaciones, licenciada Lilian Quina Roquel. Comisión administrativa, licenciado Wilfredo García Chavarría. A continuación, siendo nuestro programa, escucharemos los himnos protocolarios de Centroamérica y Guatemala. La sonrisa en los labios de
Me permito compartir con todos ustedes la reseña de las jornadas académicas. La primera jornada académica de literatura centroamericana del año 2020 representaron la continuidad del primer Congreso Centroamericano de Literatura. Asimismo, tuvieron que reformularse debido a la crisis sanitaria de COVID-19. Estas se realizaron a partir de la organización del segundo Congreso Centroamericano de Literatura, las cuales estuvieron dedicadas a los poetas centroamericanos Roberto Obregón, desaparecido hace 50 años, Roque Dalton, asesinado hace 45 años. Se contó con la participación de universidades de Centroamérica, Cuba, México y Estados Unidos. La presencia de 8 escritores ganadores del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias, 5 representantes de la Academia Guatemalteca de la Lengua y la representación de un estimado de 50 ponencias y la representación de 5 nuevos libros. Participantes destacados que tuvimos el doctor Arturo Arias, doctor Mario Roberto Morales, doctor James Ifland, maestra Raquel Montenegro, escritores como Francisco Morales Santos, Francisco Alejandro Méndez. Posteriormente, en las segundas jornadas académicas de literatura centroamericana en el 2021, se realizaron de igual forma de modalidad virtual un sistema que posibilita la participación de mayor cantidad de académicos extranjeros, las cuales fueron dedicadas a los 100 años del nacimiento de Augusto Monterroso, el bicentenario de la independencia de Centroamérica. Se contó con 20 mesas académicas con la participación de casi 75 académicos, catedráticos, estudiantes y autores. Universidades destacadas: Universidad de Salamanca, Universidad Nacional de Costa Rica, CALAS de Costa Rica, Asociación Costarricense de Escritoras, Instituto Internacional de Literatura, Centro Regional de Centroamérica y el Caribe, Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Buenos Aires, York College o Pontificia Universidad Católica del Perú. Las terceras jornadas académicas de literatura centroamericana en el año 2022. Se continuó con la modalidad virtual, un sistema que igual nos permitió contar con una mayor participación. Estas fueron dedicadas al centenario del nacimiento del dramaturgo Carlos Solórzano y la producción literaria costarricense. Se contó en esa oportunidad con 23 mesas académicas con la participación de casi 80 académicos, catedráticos, estudiantes y autores. Instituciones destacadas que me permito mencionar: la Universidad Nacional de Costa Rica, Universidad Autónoma del Estado de México, redes teatrales centroamericanas, Universidad di Roma, Universidad Constantino el filósofo de Nitra, Eslovaquia. Pues ahora, después de esa breve reseña, me permito darle la más cordial bienvenida al maestro Jorge García, quien tendrá a bien presentar un discurso de bienvenida por parte de la Coordinación General de las cuartas Jornada de Literatura Centroamericana. Posteriormente escucharemos al licenciado Juan Pablo González, quien tendrá a su cargo la presentación del cronograma de actividades de las jornadas académicas de literatura centroamericana. Bienvenidos, maestro y licenciado Juan Pablo González. Gracias, maestra Ana Lucía Estrada. Señor decano de la Facultad de Humanidades, maestros Santos de Jesús Dávila, miembros de la Junta Directiva de la Facultad de Humanidades, señores directores de departamentos, escuelas y secciones de esta unidad académica, catedráticos, investigadores, académicos y estudiantes participantes que asisten a esta inauguración de las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. Reciban una cordial y afectuosa bienvenida. Gracias un año más por acompañarnos. En primer lugar, hago patente mi agradecimiento a la Junta Directiva de la Facultad de Humanidades por el apoyo brindado de nuevo a estas cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana.
las cuales sin duda inician hoy de buena manera gracias al invaluable trabajo en equipo de su comité organizador que siempre ha seguido la clara idea de conferirle a este evento un respetable perfil académico que lo ponga en sintonía con acontecimientos similares de otras instituciones de educación superior de la región con las mismas líneas de investigación en el campo de las letras. Creemos que tras 4 años ya son visibles nuestras jornadas académicas en el área, sobre todo por la inmediata, cordial, amigable y responsable participación de académicos, escritores, editores, catedráticos y estudiantes de todas las regiones del mundo. Guatemala, Italia, Costa Rica, Suecia, México, República Checa, España, Chile, Alemania, El Salvador y Panamá son los países desde los cuales se gestarán interesantes ideas que le darán de nuevo voz a esta nueva edición de las jornadas académicas. Ahora bien, en este punto de arranque, tras meses de gestión que se resolverán en 5 días con 22 mesas de discusión sobre los fenómenos literarios de la región centroamericana, una idea puede señalarse como inobjetable. La escritura de mujeres es, sin duda, en la actualidad uno de los epicentros de los estudios académicos en las distintas universidades de la región. Y esta idea adquiere su total justificación en el sentido de que en este año las jornadas académicas están dedicadas a 2 hitos de las literaturas de mujeres en Centroamérica: el cincuentenario de la publicación del texto Poemas de la Izquierda Erótica de la guatemalteca Ana María Rodas y los 75 años de aparición de la novela La Ruta de su Evasión de la costarricense Yolanda Oriamuno. Efemérides que nos han permitido acercarnos a un vasto, complejo, competente y lúcido repositorio de informes de investigación que sobre estas autoras en particular y sobre los textos de autoría femenina en general se han gestado en los últimos 50 años al menos. Y aunque el texto de Ana María Rodas, que en el ámbito nacional hoy celebramos, representó a mediados del siglo XX sin duda un parteaguas en la escritura de mujeres en Guatemala y dinamizó de manera cuantitativa y cualitativa las literaturas femeninas, este acercamiento que tuvimos a la incesante investigación literaria en esta área me permite destacar en el ámbito nacional al menos que ya desde el siglo XIX las dinámicas escriturales asociadas a las mujeres en Guatemala estaban bastante fortalecidas. Desde cuando puede constatarse ya la sincronía de las mujeres como sujetos literarios con respecto a la evolución de la cultura impresa en el país y la conciencia de una voz colectiva según las diferencias de género de manera inmediata con la irrupción de las escrituras de mujeres. Con respecto al primer punto, es competente traer a colación las reflexiones del maestro Iván Molina Jiménez, quien plantea que antes del periodo independentista, la circulación de textos estaba asignada por los de carácter religioso y los señalados como prohibidos. El año 1821 abriría la circulación de libros y con el triunfo de la Revolución Liberal y la promulgación de leyes de libertad de pensamiento, la producción local impresa se potenciará. Es decir, es hasta el último cuarto del siglo XIX que se puede hablar de una expansión de la circulación de textos, y en esas condiciones adversas planteadas, la presencia de la escritura de mujeres es detectable. En otras palabras, su papel como sujetos literarios, obviamente en menor número, está a la par de la discursividad androcéntrica del momento. Ahora bien, precisamente esta libertad de expresión o circulación de textos posibilitó el aumento exponencial de la publicación de periódicos en el país, y en este panorama las mujeres inmediatamente se apropian de esos espacios de expresión. La voz de la mujer o el ideal aparecen, y esto es meritorio señalar, en la década siguiente de la aprobación de las leyes de libertad de imprenta y pensamiento promulgadas por los gobiernos liberales. Pero esto no debe interpretarse como una casualidad, sino como el resultado de una articulación consciente de una red de mujeres intelectuales de la época que lograron posicionar su discurso en los importantes debates que la institucionalidad republicana y la apertura a los mercados internacionales imponían en esa época, como bien lo señala la doctora Patricia Arroyo Calderón. Es decir, las prácticas escriturales de las mujeres con una clara vinculación con la creatividad literaria
de esta época responden a un ideario colectivo según sus condiciones de género, en contraste al particular culto del autor, como señala también el maestro Iván Jiménez Molina, que define y condiciona en un amplio sentido la producción literaria masculina de la época, cuyo objetivo era crear la literatura nacional. Y de estas redes transnacionales, para vincular en algún sentido el proceso creativo de las dos escritoras que hoy nos congregan, es sin duda un claro ejemplo Yolanda Oreamuno, cuyo texto representativo, La ruta de su evasión, aparece por primera vez en Guatemala, cuando en 1948 se presenta en el Certamen Permanente Centroamericano 15 de septiembre en 1948. Para esa fecha, esta escritora, por las dinámicas sociales de su país, ya ha sufrido un largo exilio que la ha llevado a radicarse en Guatemala, El Salvador y México, lo cual paradójicamente le ha permitido vincularse de forma categórica con las escrituras de otras mujeres de la región y le ha permitido estar a la vanguardia de los fenómenos literarios que se dan alrededor del mundo. Hasta acá podemos entonces percibir discursos literarios potentes, de calidad indiscutible, escrituras de mujeres que han sido desatendidas porque claramente sufren una doble marginalidad. En primer lugar, por los centros hegemónicos del poder político, social y cultural, nombrados casi siempre por voces masculinas, y en segundo término, en el ámbito académico, donde la canonicidad literaria les aparta. Es decir, hay una destacable y amplia producción de escrituras de mujeres que está a la espera de una decidida labor de investigación y difusión de los distintos institutos de investigación literaria de la región, y en algún sentido estas jornadas académicas buscan responder a ese papel. Finalmente, es imposible en estos momentos dejar de mencionar la resistencia popular pacífica en Guatemala, acuerpada por distintos grupos de la sociedad civil que se multiplican día a día y fortalecen este digno movimiento, en cuyo marco social y político se desarrollan estas cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana, precisamente en el mes de octubre que rememora en nuestro país gestas de defensa de la democracia. Y es imposible guardar silencio porque ¿acaso la literatura es ajena a los hechos históricos que configuran a un país? Afirmar lo contrario sea quizás un sinsentido, sobre todo en nuestros países de la región centroamericana, en donde la literatura es sin duda alguna deudora en gran medida de los momentos históricos que perfilan a nuestras naciones. Y es imposible no mencionarlo en este preciso momento histórico porque no es a lo mejor el señor presidente Miguel Ángel Asturias el texto que nos representa a nivel mundial, precisamente uno de los retratos más descarnados que se han escrito sobre una larga y cruenta dictadura en Guatemala, de las muchas que nos ha tocado padecer. Y precisamente en la última visita que hiciera Miguel Ángel Asturias a Guatemala en 1966, en la cual participaré en un coloquio organizado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, en compañía de Hugo Cerezo Dardón, Ricardo Estrada, Salvador Aguado Andreut, Guillermo Putseis y Francisco Alvisures, nuestro Premio Nobel de Literatura afirmaría, refiriéndose a su obra cumbre, lo siguiente: ahora, a mí me sucede que con el señor presidente hay dos aspectos del señor presidente. En primer lugar, a Estrada Cabrera yo, mientras estuvo en el gobierno, no lo vi nunca. A Estrada Cabrera lo vi la primera vez cuando lo fuimos a capturar, que yo fui representante de los estudiantes universitarios y llegamos a La Palma y estaba el hombre, sentado con su sombrero negro. Entraron los ministros de Inglaterra y de Estados Unidos. Nosotros entramos también, los que íbamos a capturar. Volvió la cabeza muy tranquilamente y dijo, ¿ya es la hora? Con una tranquilidad se levantó muy tranquilamente. No se le inmutó un músculo, no tembló. Era el mito que se levantaba. Hasta ahí estaba el mito creador. De esa cuenta, hoy esperamos que que el siguiente año nos podamos encontrar en unas nuevas jornadas académicas de literatura centroamericana con nuestro sistema democrático resguardado, al menos, y un poco más fortalecido, tal vez. Que ojalá en este momento histórico que nos tocó vivir tengamos un final parecido al de Asturias, viendo el fin de la tiranía y que por las calles esté deambulando en este momento ese artista, ese escritor, esa voz masculina o femenina o garífuna o xinca o ladina o indígena o mestiza, que tenga la posibilidad más adelante de retratar con la maestría que lo haría Asturias este momento histórico trascendental que nos tocó afrontar. Muchas gracias.
Muy buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estas cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana. Muchísimas gracias al maestro Jorge García por su empeño, por todo el trabajo realizado para que estas jornadas permanezcan en esta dinámica virtual y permanezcan a pesar de la coyuntura y demás que se vive en nuestro país. Y particularmente les vamos a presentar el programa general de las conferencias virtuales. Estas arrancan al finalizar esta lección inaugural y ahora les mostramos. Por ejemplo, hoy tenemos la mesa inaugural a partir de las 9 de la mañana. En esta mesa participarán el doctor Dante Liano y la doctora Ida Toledo. La mesa inaugural tiene como nombre Panorama Poético Guatemalteco a 50 años de la publicación de los poemas de la izquierda erótica de Ana María Rodas. Esta mesa, reitero, va a partir de las 9 de la mañana, casi que al finalizar esta inauguración de las cuartas jornadas. Ustedes pueden tomar un cafecito o algo allí rápido y luego conectarse nuevamente para escuchar esta mesa. Esta mesa la moderará el maestro Milton Torres. Posteriormente, a partir de las 11 de la mañana, tenemos un panel respecto a Yolanda Oriamuno, la mujer y el mito. En este panel intervendrán el magíster Iván Molina Jiménez de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, el magíster Juan Pablo Morales Triguero de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica y el doctor Jonathan Piedra Alegría de la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica. Este primer día de las cuartas jornadas académicas finalizará con la presentación del libro Escritoras del siglo XIX en Guatemala, una lectura crítica de sus textos y contextos. Esta presentación estará a cargo de la doctora Gladys Tobar, coordinadora, junto a la doctora Gisela López, ambas coordinadoras de este proyecto. Posteriormente nos trasladamos ya al martes. El martes las conferencias iniciarán a partir de la 1 de la tarde con la conferencia Hitos de las Literaturas de Mujeres en Centroamérica. Esta conferencia será impartida por el doctor Werner Mackenbach. Posteriormente tenemos varias presentaciones de libros, tenemos conferencias, por ejemplo, la conferencia que se llevará a cabo de 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, una cronología editorial oficial y manuscrita o legendaria de Yolanda Oriamuno. Esta cronología, esta conferencia particularmente estará a cargo del licenciado Carlos Cortés Zúñiga, de la Escuela de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica. Posteriormente tendremos dos paneles, uno a las 4 de la tarde, 150 años de mi vida, debates sobre la trayectoria literaria del príncipe de los cronistas, y finalizará el día con un segundo panel de 6 de la tarde a 8 de la noche, más allá de la poesía, la narrativa de Ana María Rodas. Este panel estará moderado por la licenciada Lilian Quina Roquel y en él participarán la doctora Elena Graú Llevería, el licenciado Mateo Uscar y la licenciada Lucy Garavito respecto a este panel particular acerca de la narrativa de Ana María Rodas. Posteriormente el miércoles iniciamos a las 8 de la mañana con el panel Abordajes de la crítica literaria sobre las literaturas de mujeres en Centroamérica. Este panel estará moderado por la licenciada Carla Natareno y en él participarán el doctor Ramón Pérez Parejo de la Universidad de Extremadura y la doctora María del Carmen Pérez Cuadra del Departamento de Lengua y Literatura de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Posteriormente tendremos a partir de las 10 de la mañana un panel respecto a Yolanda Oriamuno, sus rutas literarias a 75 años de aparición de la ruta de su evasión. Este panel será disertado por la doctora Carolina Saravia de la Universidad de Costa Rica y el magíster Otto Alfredo Custodio García del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades. Posteriormente
a la 1 de la tarde tendremos un conversatorio a lo largo del corto camino, diálogos en torno a la vida de Yolanda Aromuno. Este panel estará moderado por el magíster Alexander Ganem y participarán en él el magíster Juan Pablo Morales Triguero y la licenciada Ana Barahona de la Universidad Latina de Costa Rica. El jueves 19 de octubre, se tendrá una presentación de libros a partir de la 1 de la tarde. Estos libros son presentados directamente por el magíster Luis Fernando Acevedo de la editorial Cara Parents de la Universidad Rafael Andívar, asimismo por la doctora Lucrecia Méndez de Penedo, de la coordinadora de la Cátedra Rafael Andívar, y Miguel Ángel Asturias de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Posteriormente tendremos 3 paneles. Ese día estará muy cargado con los paneles que buscan enriquecer las discusiones respecto a la literatura centroamericana escritas por mujeres, y a partir de las 2 de la tarde se tendrá el panel Irrupción de las mujeres como sujetos de producción literaria en Centroamérica. Este panel estará integrado por la magíster Erika Calderón Rojas, del Centro de Estudios Generales de la Universidad Nacional de Costa Rica, la doctora Mónica Alvisures de la Universidad de Hamburgo y la licenciada Carla Angélica Natareno Letona de Fondo de Cultura Económica. Cada una de ellas llevará a cabo su intervención en este panel según los temas que ustedes observan allí en la columna de la ponencia. Posteriormente, de 4 a 6 de la tarde, se tendrá el panel Dramaturgias Femeninas y Escena Centroamericana, Historias, Estado Actual y Perspectivas, y este panel estará integrado por la licenciada Jorgelina Cerritos, por la profesora Yara Betsabe Contreras de León, de la Universidad del Valle de Guatemala, y el magíster Emanuela Llosa, de la Universidad de la Calabria, Italia. Para finalizar el jueves con el panel Además de ser mujer, soy poeta, la poesía de María Rodas, el día y conmemoraciones. Este panel estará moderado por la licenciada Heidi Marroquín, del Departamento de Letras, y será desarrollado por la magíster Verónica María Murillo Chinchilla, de la Universidad de Lenguas Modernas, de la Escuela de Lenguas Modernas de la Universidad de Costa Rica, junto con el doctor Adolfo Méndez Vides, de la Universidad Francisco Marroquín. Esto para finalizar el sábado 21, las cuartas jornadas de literatura centroamericana, que se iniciará el sábado 21 con un panel de autoría en el panel estará desarrollado por la doctora Gabriela Quirante Amores, de la Universidad de Alicante, España, y la doctora Tania Pleites Vela, del Departamento de Lengua y Literatura, Cultura y Mediación de la Universidad de Milán. Posteriormente tendremos la presentación del libro, la revista de las terceras jornadas académicas de literatura centroamericana. En este panel intervendrán la profesora Ángela María Recinos, la licenciada Lilian Quina Roquel y el maestro Jorge Gerardo García González, para posteriormente finalizar las cuartas jornadas académicas ese sábado 21 a partir de las 2 de la tarde, con la conferencia de clausura, el protagonismo de Yolanda Oriamuno en la construcción de las narrativas centroamericanas. Esta conferencia de clausura estará a cargo de la doctora Ruth Cubillo Paniagua, de la Facultad de Letras de la Universidad de Costa Rica. Esta es el mapa de todas las conferencias virtuales a las cuales ustedes podrán tener acceso por medio de los diversos canales de YouTube, por medio de los diversos canales de Facebook y por medio de las diversas retransmisiones que puedan existir de estas transmisiones primarias. Reiterar el agradecimiento al Departamento de Letras, a cada uno de sus integrantes, a el maestro Jorge Gerardo García por el trabajo que ha realizado y por todo ese grupo de estudiantes que está detrás de
la realización de las cuartas jornadas académicas y que por ellos y para ellos se llevan a cabo estas jornadas académicas. De mi parte, muchísimas gracias y seguramente nos estaremos reencontrando en algunos paneles que nos corresponde coordinar. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Agradecemos su participación y asistencia a las cuartas jornadas académicas de literatura centroamericana 2023. Me permito comentarles que por medio del chat ya está activo el enlace para que puedan registrar su asistencia y asimismo descargar la constancia de su participación. Fue un gusto acompañarles en esta mañana. Hasta la próxima y muchos éxitos en estas jornadas. Somos Humanidades.